Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestra serie de desarrollo de plugins en SpyGod. Antes de comenzar, recordar lo de siempre, el apoyo al canal es indispensable, comentario, suscripción, like se agradece bastante. Y bueno, que en la primera línea de la descripción encuentran link de invitación a nuestro servidor de Discord para que formen parte de la comunidad y pues que también aprovechen para resolver dudas. El día de hoy vamos a continuar con el lado, bueno, no vamos a dejar a un lado lo que son las interfaces, ya lo más probable es que en los dos próximos videos siguientes ya regresemos con los inventarios, pero pues vamos a retomar el tema de los archivos de configuración, ya que hablamos nomás de los archivos de configuración base, el que nosotros conocemos como config.yml, pero no tocamos los archivos de configuración customizados o más que nada personalizados, o sea, nosotros poder crear archivos de configuración además del config, y esto pues lo que nos permite es, además de crear esos archivos, también podemos crear carpetas y bueno, hacer digamos que el plugin sea más diverso en temas de configuración y también abrir la puerta para poder digamos crear registros, logs y todas esas cosas, ya que bueno, integración con base de datos es un poco más avanzado. Entonces lo que al menos yo solía hacer cuando aprendía en el tema de la programación de plugins era crear carpetas de forma local para guardar información y acceder a ella de una forma más fácil en lugar de hacer peticiones a bases de datos. Y que bueno, que base de datos también hay que crear una y buscar el host, etcétera. Entonces digamos que guardar la información de forma local es la forma más sencilla, no es la más práctica, pero sí la más sencilla, pero eso ya lo veremos después. Para eso, pues bueno, vamos a utilizar únicamente la clase principal del plugin. Yo en este caso lo llamé archivos de configuración. No vamos a hacer un light coding, ya les comenté que cuando se trata de explicar yo ya tengo todo el código y yo lo voy explicando poquito a poquito. Ya luego light coding lo dejaremos como para prácticas de plugins que podrían decirlo así serios. O sea, también iba a aprovechar para comentar que el plugin de bienvenida al welcomer no creo que haya perdido los archivos, pero la verdad es que me da presa continuar con el welcomer. Por ese motivo es que comentaba de que quiero crear una serie de creando un plugin serio. Al menos hasta el momento lo que tengo en mente es ¿cómo lo habíamos llamado? El Stalker Server, que es un plugin puro de logs que se encarga de registrar casi la mayoría de movimientos que tiene el servidor. Sé que me parece que existe Core Protect, que de hecho es 10.000 veces mejor, o sea, eso no le quita el hecho, pero pues vamos a hacer un plugin que al menos nos sirva como para darnos cuenta de otras cositas de forma de logs, o sea que básicamente tal usuario hizo algo y se registre aquí, usuario hizo esto, lo cual pues hasta cierto punto puede llegar a ser muy útil, la verdad. Entonces, archivos de configuración estáticos. En el próximo capítulo veremos archivos de configuración dinámicos. ¿A qué me refiero archivos de configuración dinámicos? Pues que se administran de forma automática. En el sentido de que nosotros los estáticos los utilizamos, digamos, para activar opciones, para acceder a valores, mientras que los dinámicos, digamos que se pueden crear, se pueden modificar en función de eventos o acciones. Yo normalmente solía, digamos, crear una carpeta, al menos en un caso práctico que se me ocurre ahorita, yo en archivos de configuración dinámico, yo solía crear una carpeta de jugadores y en esa carpeta yo metía un archivo YML por cada jugador que entrara al servidor. O sea, si es la primera vez que entra al servidor, se crea un archivo de configuración YML y en función de ciertas atributos o cierta información que yo guardaba de esos usuarios, yo me encargaba de guardar esos movimientos, digamos el último lugar donde se desconectó, en caso de que se haya cambiado el nombre. Recuerden que se puede cambiar el nombre dentro del servidor, o sea, existe el name y el display name, o sea, puede cambiar, no necesariamente estoy hablando de cosas premium. Y bueno, y cosas así, o sea, básicamente información. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Para esta práctica lo que vamos a hacer es crear un archivo de configuración a nivel de la carpeta del servidor, o sea, al nivel de la carpeta como tal, o sea, aquí encontramos el config de toda la vida y el config lo más recomendable es tenerlo aquí. Y bueno, creamos otro archivo a ese mismo nivel y además lo que vamos a hacer es crear una carpeta y dentro de esa carpeta vamos a guardar archivos. Y ya básicamente tenemos la interacción básica, crear archivos a nivel de la raíz de la carpeta del plugin y crear carpetas y meter archivos. Y ya a partir de ese momento ustedes pueden crear 10.000 carpetas y meter 10.000 archivos en cada una. Yo ya tengo el plugin hecho. Uy, me salió el gallo. Pero bueno, voy a eliminar esta carpeta y pues vamos a estar ejecutando lo que les estoy explicando acá. Primero, nosotros vamos a administrar dos clases. En este caso, nosotros tenemos la clase. Vamos a utilizar la clase file, que es propia de la documentación de SpyGod, file, que es lo que nos permite acceder a file configuration.
File configuration es lo que nos va a permitir, digamos, armar un archivo de configuración. O sea, este es el objeto que nosotros utilizamos para interactuar con toda la información que hay dentro. Si se fijan, ellos heredan de una interfaz o es una clase, no es una clase, que pues básicamente le provee todos los métodos que le permiten acceder a los datos, comprobar si un dato es de tipo color, si es boolean, por ejemplo, o si ya existe o si no existe, etc. Y otro además que también tenemos es file, pero de la API de Java. O sea, ya no file de algo creado por Bookit o creado por Spygot, sino ya creado por la propia API del lenguaje. Espera, voy a acercar un poquito porque si está un poco lejos. Y ya luego pues esto lo que básicamente nos permite es crear carpetas y nos permite crear archivos. O sea, ya, no hay nada más. Sino que digamos que File Configuration es una representación un poco más abstracta de lo que es al final de cuentas un archivo de configuración y de cómo nosotros vamos a interactuar, que ya los borré, pero bueno, es digamos eso. O sea, File nos permite crear archivos y carpetas. Y ya File Configuration es por la representación de un archivo de configuración con el que podemos interactuar para guardar información, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso vamos a tener que crear para cada archivo, crear lo que es el archivo físico como tal. Si voy a redundar mucho en la palabra archivo, pero pues quiero que me entiendan eso. Vamos a tener que crear un file y este file, como se fijan, viene de la biblioteca de Java. Y también vamos a tener que crear un file configuration por lo que les digo. O sea, existe una representación, que yo la cagué borrando la carpeta. No, mentira, no quiero esto. Existe una representación que es el archivo como tal, el archivo existente, o sea, este archivo que tiene esta propiedad a nivel del sistema operativo, pues casi todos son carpetas de archivos, ¿no? Y bueno, pues también que tiene contenido, etcétera. Y también pues se representa file como si fuera una carpeta. O sea, eso es lo que nos va a permitir file, es tener una representación de carpeta o archivo. En este caso no necesitamos lo de la carpeta. Ya luego, a partir de este archivo, nosotros en la API de Java lo que nos encargamos, digo, de la API de Spygot, lo que nos vamos a encargar es de tomar este archivo y convertirlo, o bueno, representarlo en File Configuration. Y gracias a, digamos, convertir ese archivo, que realmente no es una conversión, ambos archivos existen, pero lo que nos permite File Configuration es como proporcionarle más utilidades, para que, digamos, nosotros nos metemos archivo YML y no tengamos que hacer procesos tan tediosos como accede a la primera línea, accede a la segunda línea, accede a la tercera línea, a la propiedad que se llama no sé qué y tiene el valor tal. No, o sea, si no existiera File Configuration nos tocaría hacer esto. Pero gracias a que existe File Configuration lo que nos va a permitir es, bueno, si existe una propiedad name, accede a esa propiedad y ya, dame el valor. O accede a, recuerden lo que eran las estructuras jerárquicas, que era player, bands, o sea, entrar a las secciones, ¿no? Y macris, etcétera. Era esto. O sea, básicamente en lugar de hacer todo este larguero, lo que nos permite es básicamente entrar a la configuración y bueno, hacer, recuerden, player, bands y macris, y es algo muchísimo más sencillo que andar validando cada línea. Entonces, bueno, una vez teniendo presente eso, entonces lo que yo voy a hacer es, como vieron, yo tengo un archivo de configuración. Vamos a ignorar este de momento, pero bueno, estoy haciendo lo mismo. O sea, recuerden que yo tenía un archivo de configuración llamado mundos en la misma ruta donde está config, o sea, en la ruta raíz de la configuración, y ya luego tenía uno de jugadores dentro de una carpeta que se llamaba jugadores. Ya vamos a eso. Entonces, tenemos la representación del archivo y ya luego tenemos el archivo pues en su versión file configuration, que es con lo que podemos interactuar. Aquí yo en onEnable estoy llamando un método que se llama crear archivos. Como su propio nombre lo indica, es en este método donde vamos a definir toda la lógica de cómo se van a crear los archivos que necesita nuestro servidor. Cuando hablamos de archivos estáticos, pues obviamente necesitamos especificar instrucciones pues para crearlos. Si son dinámicos, pues es en función de eventos, en función de comandos que se deben crear, ¿verdad? En este caso, pues como son archivos de configuración estáticos, pues lo más común es que se creen al momento de arrancar el servidor. Y por eso nosotros lo metemos en el método onEnable. Otra cosa sería diferente a que, por ejemplo, si estoy escuchando el evento picar bloques, pues lo que voy a hacer es que si quiero registrar los bloques que pica un usuario, pues voy a crear esa interacción para modificar el archivo del usuario dentro del evento de cuando pica el bloque. No tiene sentido que yo acá en onEnable, que es cuando se prende el plugin, diga, oye, el jugador ha picado un usuario. Porque, digo, el jugador ha picado un usuario, no. El jugador ha picado un bloque, no tiene sentido. Tiene más sentido es cuando se está desarrollando el evento como tal. Es que tengo que admitirlo. Es que soy completamente mononúcleo. O sea, mi proceso solo puede cerebrar, ¿no? Mi cerebro solo puede procesar una cosa a la vez. Y como saben, cuando me pongo a grabar, pues, no sé, se arma una tercera guerra mundial acá en mi cuadra. Entonces, bueno, hay un camión de basura que está enloquecido porque parece que no le están dando paso.
Entonces es probable que siga pitando y entonces, bueno, tenga que hacer también cortes porque, bueno, la idea es que tampoco se escuche. Aunque creo que se escuche es el menor de los problemas, pero yo medio me quedo como empendejado porque, ¿qué mierda está pasando? Pero sí, cuando pitó por primera vez, pues me sentí muy, me sentí no, ¿cómo le digo? Perdido no, o sea, me dije, bueno, ¿qué está pasando? Entonces me distraje completamente, me distraje. Y como les digo, soy mononúcleo, no puedo procesar dos cosas a la vez. Entonces, bueno, ya después de que medio pasara el mierdero, vamos a continuar. En el método de crear archivos, pues bueno, lo que les comentaba. En onEnable, lo de siempre, archivos estáticos. Y ya luego los dinámicos, pues en función de si es un comando, un evento, etc. Ya luego más abajo tenemos dos getters. En capítulos anteriores yo mencionaba que los getters son métodos que nosotros utilizamos para acceder a los atributos. Porque no, lo común no es nosotros acceder de forma bruta, o sea, escribir archivos de configuración punto tal. Aunque no los hemos visto en completa profundidad porque, bueno, ya son fundamentos de Java. Pero quiero que se queden que con esta función lo único que vamos a hacer es retornar el valor de mundos config o de jugadores config. ¿Por qué están al nivel de el archivo de configuración principal? Porque son bastante importantes, o sea, como son estáticos y realmente los necesitamos ahí en el momento, pues nosotros con solo acceder a la instancia principal de nuestro plugin, pues ya vamos a poder usar estos métodos y acceder a la configuración, así como lo hacemos con la configuración habitual, que si no estoy mal es que casi no interactuó mucho con la configuración, pero pues ustedes saben que si no estoy mal hay uno que es load, reload config, uno, y también era getConfig. GetConfig, pues si se fijan, existe el getConfig que lo que nos va a retornar es el archivo de configuración config.yml y ya luego pues están como nuestros métodos relacionados a nuestras propias configuraciones, ya no el config que viene por Spygot con Spygot por defecto, sino ya los que nosotros estamos creando. Entonces es como una similitud, ¿no? Tenemos que crear nuestro propio archivo de configuración e inclusive nuestro propio método que lo que nos va a permitir es pues acceder a esos archivos de configuración que estamos creando. Bueno, ahora sí puedo continuar porque el del camión de la basura estaba completamente enloquecido. A mí me gusta dar contexto, yo no solo vengo a explicar, a mí me gusta dar contexto y pues la calle es estrecha y pues si los carros se parquean en el otro lado pues solo queda un carril, ¿verdad? Entonces pues el man le daba miedo de llevarse algún carro, entonces pues pitaba como un loco. Entonces bueno, tuve que literalmente frenar porque en cualquier momento me ponía a pitar y no es plan. Entonces, en lo que íbamos es que estos métodos nos van a retornar la instancia del archivo de configuración. Ojo, no nos van a retornar la instancia del archivo como tal, porque no queremos interactuar con el archivo como tal. Queremos interactuar con la versión del archivo de configuración. Y luego se preguntarán, venga, pero entonces, ¿cómo vinculo a esto con esto? Porque hasta ahora lo que yo he explicado, ellos no tienen ninguna relación, ¿verdad? Pues ya vamos para allá. Pero al menos es importante definir esos métodos. Ya luego, en el método de crear archivos, que yo le especifique acá, yo realmente lo estoy utilizando ¿para qué? Para englobar a todos los archivos de configuración, por decirlo así, estáticos que va a utilizar mi plugin. Porque bueno, yo puedo crear múltiples archivos, entonces lo que yo puedo hacer es que como cada archivo es diferente, cada archivo se encuentra en una carpeta diferente, puede ser en un nivel, tiene nombres diferentes, lo que puedo hacer es dentro de esa función meter más funciones todavía. Por ejemplo, yo acá lo que estoy metiendo en crear archivos es que por un lado me cree el archivo de configuración principal, o sea el config.yml, que también ahora luego llame a otras dos funciones. Uno que se llama crear mundos config, que como saben es el archivo que se encuentra al mismo nivel de config, y también la función que se llama la función crear jugadores config, que es ese archivo de configuración que va a estar dentro de otra carpeta. O sea, la carpeta va a estar dentro de la carpeta de configuración del plugin y ese archivo va a estar dentro de esa carpeta. Dios mío. Para eso, pues bueno, estamos llamando a esa función. Utilizamos this como para hacer referencia. Pero bueno, this puede ser completamente omitido, pero pues por buenas prácticas, si la función o el método corresponde a la misma clase donde está siendo utilizado, lo mejor es hacer this para decir, oye, llama a la función de esta propia clase. Entonces, para crear mundos config, vamos a pensar con eso. Acá ya sí se viene toda la lógica de cómo vamos a vincularlo y tal. Para eso, vamos a desplegar esto. Vamos por partes, recuerden. Yo no hago live coding, o sea, de copiar y pegar, porque me apaga y se me demoro más. Primero lo que vamos a hacer es crear el archivo, no físico, pero sí lógico. Porque, o sea, con esta instrucción no significa que lo estoy creando ya físicamente, sino que lo estoy creando, digamos, como en memoria. De decirle al plugin, oye, ten pendiente que en este momento estoy creando un archivo. Y ya, para de contar. Pero aún no existe, porque tenemos que darle la orden, o sea, en programación existen etapas.
Lo que hace la función getDataFolder es retornarnos el directorio principal de configuración del plugin, aunque bueno, es el único directorio que genera el plugin como tal, entonces pues bueno, sí, sí se podría decir que es el directorio principal. Recuerden que cuando yo digo directorio yo hago referencia a carpeta, y cuando yo digo fichero pues me hago referencia a archivo, que digamos es una forma más común de llamarlos. Entonces lo que yo voy a hacer es que, ojo, estoy hablando de no el archivo de configuración file configuration, sino estoy hablando de config file, o sea, el file como tal, el archivo lógico, por decirlo de alguna forma. El archivo lógico lo que yo estoy haciendo es llamar al constructor de la clase file y le estoy diciendo, bueno, existen diferentes constructores de la clase file, pero en este caso yo estoy utilizando el constructor donde yo defino el directorio donde se va a ubicar y el nombre del fichero dentro de ese directorio. Dios mío. Entonces, getDataFolder es un método propio de la API o bueno, es un método propio realmente no de la API de Spygo, pero sí de Java Plugin. Y lo que nos permite es básicamente que me dé la dirección de la carpeta del plugin. O sea, si mi plugin se llama archivos, configuración, en el momento que se cree, porque esto se crea de forma automática apenas se crea el config.yml, lo que me va a hacer es mandarme toda esta ubicación de acá, todo este larguero. No sé cómo mostrar la ruta completa, no, bueno. Lo que hace es mandarme todo ese larguero pues para poder decir, vale, tú vas a crear mundos YML en el larguero donde se encuentre el archivo de configuración del plugin. Y al momento de crear carpetas y archivos es necesario comprobar que existen. Porque en programación cuando creamos esos archivos o carpetas pueden ya existir. Y si no comprobamos que existan, los pueden llegar a sobreescribir. O sea, que si yo creo el archivo y le meto contenido, pero vuelve y lo crea, pues básicamente lo que está haciendo es borrarlo y volverlo a crear de cero sin contenido. Entonces lo más recomendable es comprobar que existe. Si no existe, que lo cree. Pero si existe, pues que no lo cree, porque ya existe. Entonces lo que hacemos es utilizar el método exist de la clase file, porque estamos utilizando una instancia de la clase file, y está preguntando, con el método de negación, Dios mío, un carro tiene una alarma que se prende con el viento, hermano. Es que estuve preparando este video como por 40 minutos y vuelve y suena. Estuve preparando este video por 40 minutos y créanme que fueron los 40 minutos más tranquilos de mi vida. Pero comienzo a grabar y Dios mío, es lo que iba diciendo. que me hace muchísimas gracias, marica. Es que yo me río de estas pendejadas que a uno le pasan. Pero ahora, recuerden que el operador de negación lo que hace es como invertir. Lo que hace aquí, mundos config file, lo que hace es preguntar si existe. Si existe retorna true y si existe retorna false. Pero entonces lo que yo no quiero, yo no quiero que acá se ejecute algo de que si llega a existir. Lo que yo quiero es que se ejecuten cosas de cuando no existe, o sea, lo contrario a esto. Entonces lo que yo hago es utilizar este operador de negación que es como convertir el true en false y el false en true. ¿Por qué? Porque pues esa es la lógica que yo estoy buscando. Si el archivo existe, esto va a ser true, pero acá lo está negando, entonces false. ¿Eso qué quiere decir? Que el archivo no existe. Y si el archivo no existe, acá... no, mentira. Y si el archivo existe... Bueno, me enredé. O sea que si el archivo existe, va a mandar true. Y este vaino de negación va a ser false. O sea, quiere decir que si existe y entonces no se va a ejecutar esto. Pero si no existe, esto va a mandar false. Pero el operador de negación lo va a convertir a true, queriendo decir que, bueno, el archivo no existe, ejecuta esta lógica. Pero bueno, es como invertir esto. Es como preguntarle, no si existe, sino, o sea, en lugar de preguntarle si existe el archivo, es como preguntarle si no existe el archivo. Es esa la magia del operador de negación. Es como convertir esos métodos que retornan preguntas de sí o no a lo contrario. Es como preguntarle, ¿tienes 18 años? O si no tienes 18 años, más bien. Es eso. Aunque bueno, ya estos son cosas del lenguaje como tal. Entonces, si no existe el archivo, que es lo que quería llegar, que lo cree básicamente. Pero aquí hay dos formas diferentes de crear archivos. Y esto varía si estamos creando los archivos al mismo nivel de la carpeta. O sea, estamos creándolos al mismo nivel de la carpeta de configuración, o sea, la carpeta principal. O si lo estamos creando dentro de otras carpetas. Aviso yo, si lo estamos creando de otras carpetas, no vamos a utilizar este método de aquí. O sea, vamos a tener que crearlo de la forma bruta. Este método nos permite crearlo de la forma con la API de Spygo, pero ya voy a eso. Acá no estoy creando el archivo de configuración. Si se fijan, o bueno, si medio traducen del inglés, lo que yo estoy haciendo es acceder al archivo de configuración
o bueno, al mundo.yml, estoy accediendo al archivo como tal, y por medio de get parent file lo que me estoy diciendo, lo que le estoy diciendo es que me retorne la carpeta padre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo ya lo voy a demostrar aquí. Digamos que nosotros tenemos nuestro archivo, o sea, lógicamente, aunque no esté físicamente creado el archivo, nuestro archivo existe aquí, mundos.yml. Entonces digamos que ya existe, aún no lo he creado. Mundos.yml está aquí. Según lo que le dijimos acá, get data folder es esta, no, mentira, me equivoqué. Get data folder es esta carpeta, que es la carpeta de archivos de configuración del plugin, ¿verdad? Entonces, lógicamente nuestro archivo ya está acá. Ahora, lo que yo hago con get parent file es que me retorne la carpeta donde se encuentra, o sea, archivos configuración. ¿Por qué? Muy sencillo. Si yo quiero, puedo crear mundos.yml, pero no necesariamente tengo que crear config.yml. Lo que pasa es que como yo estoy creando config.yml, de forma implícita también se va a crear la carpeta. Pero si yo no tengo config.yml, tengo que crear esa carpeta. O sea, en este caso, si yo evitara esto y yo no hago esto, se va a romper. Porque no existe la carpeta. O sea, la carpeta del plugin no existe. Pero en este momento sí existe porque yo estoy utilizando el archivo de configuración base. Y eso hace que se cree la carpeta. Pero si no utilizo el archivo de configuración base, si no uso save default config para que se cree ese config.yml, la carpeta no va a existir. Y entonces si yo cargo este archivo, pues va a lanzar un error porque me está diciendo, oye, get data folder no existe. O sea, no existe la ubicación. La carpeta, bueno, te pasa la ubicación que normalmente es plugins, tal, el nombre del plugin, de tu plugin. Pero pues como no existe físicamente, va a lanzar un error y no lo va a crear. Acá lo crea cuando creas config, pero acá no. Entonces tienes que crearlo manualmente. O sea, agarra get data folder, le pones menús y ya luego accede literalmente a la carpeta padre y créala en caso de que no vayamos a usar esto. Si nosotros estamos creando el archivo de configuración, pues podemos prescindir de esto, porque ya gracias al archivo de configuración se está creando. Pero si no estamos utilizando el archivo de configuración base, porque podemos, o sea, si queremos, no es necesario que nuestro plugin dependa de config, sino que dependa de archivos de configuración personalizados, o sea, propios nuestros. Y es completamente posible, porque al final de cuentas es un archivo YML donde estamos guardando información. Entonces, pues, puede ser una opción. Y en caso de no utilizar el config YML clásico, pues tienen que crear la carpeta tienen que crear esta carpeta de aquí. Esta carpeta no se crea si utilizan archivos propios. Se crea cuando cargan config YML, pero no se crea cuando son archivos mundos.yml, etc. Entonces es necesario crear. Lo que va a hacer saves resource no es uy, ese inglés ahí me salió muy Cambridge. Lo que va a hacer es básicamente agarrar el fichero que se llame mundos.yml de mi carpeta de recursos de acá del hard, digamos del plugin, y lo va a mandar al archivo de configuración. O sea, esto está completamente vinculado porque yo acá no estoy especificando, oye, mételo a la carpeta a la carpeta de config file. No, yo solo estoy utilizando save results porque ya el plugin conoce cuál es su carpeta. Por eso digo, cuando yo cargo el config.yml, el plugin ya sabe dónde cargarlo y por eso crea la carpeta. Y si yo utilizo save resource, ya sabe dónde guardarlo, ya sabe que es la carpeta del plugin como tal, ya lo sabe, no es necesario especificarle. Pero esto no va a pasar igual que cuando hablemos de los archivos propios nuestros, los archivos de configuración propios. Digo, mentiras, cuando hablemos de otras carpetas, o sea, lo que podemos hacer es, si no estamos creando carpetas y solo estamos creando archivos directamente, los podemos hacer así. Pero si vamos a meter carpetas, o sea, otros niveles, no vamos a poder utilizar este método. Pero este método sirve pues para los archivos que están a este nivel de acá. Pero si llegamos a meter carpetas, ya no lo podemos hacer de esa forma. Entonces lo que va a hacer Save Resource es agarrar el fichero que encuentre aquí de mundo.yml que está especificado acá en resource y lo va a pasar lo va a pasar pues acá adentro, básicamente. O sea, es como copiar esto de aquí acá. ¿Por qué? Porque es una forma de implementarlo mucho mejor. Por lo que les comentaba, porque nosotros mundos.yml lo podemos modificar aquí, players, words, etcétera, lo podemos modificar. Y entonces esto lo que va a hacer es una copia, literal. Va a agarrar mundos.yml y lo va a pegar allá. Save resource crea el fichero en el servidor a partir de resource. No lo crea, sino que en lugar de crear es copiar el fichero en el servidor a partir de resource. No se crea
sino que se pasa del jar. O sea, el jar es nuestro plugin, o sea, el programa compilado. Lo que hace es, yo internamente en mi carpeta de resource tengo un archivo mundos.yml y aquí me está diciendo que pues lo copie y lo meta en la carpeta de configuración. Chévere, vale. Ahí ya creamos el archivo. O sea, ya hasta este punto físicamente ya el archivo existe. O sea, es como si ya llegáramos a este punto. Pero ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que nos falta? Crear el archivo de configuración, o sea, crear el mundos config, o sea, el file configuration. ¿Para qué? Para poder interactuar con el archivo. Eso es lo que nos falta. De pronto podríamos llegar o sea, como saben, en programación se pueden hacer una cosa de 1000 formas distintas. Esta es una, que es básicamente crear el config para tenerlo a la mano. Pero si ustedes quieren, pueden acceder manualmente hasta la ruta donde sea que se encuentre y convertirlo a file configuration, pero no es lo más óptimo, obviamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya creamos el archivo. Físicamente ahora lo que vamos a hacer es vincular este archivo con este. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Primero vamos a inicializar mundos config, o sea, el file configuration, como un no sé cómo pronunciar, en fin, o sea, es básicamente el .yml. Vamos a utilizar un constructor de jam configuration, etcétera, y ahí ya creamos el archivo de configuración, pero aún no está vinculado. Ahora sí vamos a vincularlo. Vamos a decirle que el archivo de configuración se cargue a partir del archivo físico que tenemos aquí, que acabamos de crear, y entonces ahí se crea como esa vinculación. La vinculación se utiliza por medio del método load, que es como cargar básicamente. O sea, carga carga a base del archivo ya existente el contenido al config.yml. O sea, ya le estamos asignando un valor. Esto es una estructura try catch, que lo que se encarga es de que si esto llega a fallar, porque esto puede fallar, por ejemplo, ¿qué pasa si trato de cargar contenido de un archivo que no existe? O sea, ¿qué pasa si yo no creo el archivo? Pues que básicamente van a saltar errores. Entonces lo que yo hago acá es que, bueno, si llega a saltar un error, que lo notifique y ya. Entonces en este punto ya ahora sí tenemos acceso a mundos.config desde otras clases, o sea, desde una interfaz, desde un comando, desde un evento, ya tenemos acceso, siempre y cuando pues compartamos la instancia del plugin. Y pues nada más, creo. O sea, ya por ese lado ya creamos el archivo y ya lo vinculamos. Y la misma lógica se hace aquí, pero ya no se hace tan arraigado a la API de Spygot, sino que ya se hace de una forma un poco más rudimental, más manual. Ahora sí, vamos a de crear jugadores config, que es crear una carpeta y meter archivos dentro de esa carpeta. Acá hay más líneas porque sí necesitamos crear las carpetas. O sea, básicamente lo de siempre. Si quieres crear una carpeta, comprueba si existe, y si no existe, créala. Y ahora dentro de la carpeta vamos a crear un archivo. El archivo existe, si no existe, créalo. Y si existe, no lo crees, obviamente. Y entonces, pues primero debemos crear la carpeta. Yo la carpeta, pues para no perderme, yo la llamo jugadores config folder. O sea, carpeta en inglés. Ustedes lo pueden llamar en español o en inglés como les dé la gana. Recuerden que las variables ustedes los pueden llamar como quieran. Entonces yo acá estoy creando, porque file puede ser tanto una carpeta como un archivo. O sea, no es que exista una carpeta folder, porque yo sé que la traducción directa de file es archivo. Sí, es archivo básicamente. Y nosotros archivo lo asociamos como, literalmente lo mencionamos, un archivo, algo que guarda contenido. Pero pues las carpetas también se abarcan dentro de esta clase, o sea, file. O sea, podemos crear tanto carpetas como archivos. Entonces, para especificar bien, acá nos vamos a referir al archivo a la carpeta de configuración del archivo jugadores. Y acá lo que vamos a hacer es utilizar el constructor a lo mismo que lo hacíamos acá. Pero ya no vamos a utilizar getDataFolder para crearlo a la misma, en el mismo nivel, sino que lo que vamos a utilizar es getDataFolder. Vamos a obtener el path. ¿Qué es el path? Pues básicamente la dirección completa de esto. Si yo creo una terminal acá y utilizo pwd, no la puedo aumentar. No sé si se alcanza a ver muy bien. No tengo ahorita el zoom. A ver si me acuerdo que ahora sí. Si se inicializa, ahora sí. Quiero que se fijen. Y es que el path es todo este larguero de acá. Todo. O sea, desde la raíz. Esto es la raíz. Se mete a una carpeta. Se mete a yo no sé qué. A yo sí sé más. Hasta llegar aquí. Esto es el path. Entonces internamente el lenguaje. Voy a guardarlo por el momento. Internamente el lenguaje pues necesita el path absoluto pues para saber dónde lo va a crear. Y entonces acá le doy todo el path, o sea, le doy todo ese larguero, y tras del hecho le especifico una barra para indicarle que esto no es un archivo, es una carpeta, es un directorio. Entonces barra jugadores, esto es una carpeta. Ahora voy a comprobar si esa carpeta existe. Si no existe, que la cree.
Ya esto lo sabemos de hace rato. Ahora, después de crear la carpeta, vamos a crear el archivo que va dentro de esa carpeta. Ahora, jugadores config file es igual a new file, y lo que vamos a hacer es, ya como tenemos la instancia de la carpeta creada, no es necesario especificar get data folder, get path, más jugadores, más jugadores barra jugadores.yml. No, porque ya tenemos la carpeta, y esta carpeta internamente ya sabe dónde se ubica. Entonces yo puedo directamente utilizar el path de esta carpeta. O sea, quiero que sepan que esto es lo mismo hacer esto. O sea, básicamente, perdón que se me eliminó esto. Esto es básicamente hacer esto. Yo no depender de la instancia y básicamente hacer un get data folder.get path más la carpeta que es jugadores. Bueno, acá más jugadores, pero pues yo el más lo puedo eliminar porque al final de cuentas ambas son cadenas. Entonces sería, agarra la carpeta del plugin y luego métete a la carpeta jugadores que ya anteriormente comprobamos que existe, y ya luego crea dentro de esa carpeta jugadores.yml. Pero pues como ya tenemos la instancia, pues es más óptimo evitar esto y directamente acceder al pad así. El pad ya nos da jugadores, entonces ya, o sea, ya este pad ya estamos dentro de... Voy a ir paso a paso acá. Aún no está creada real. Ah, no, sí, mentira. La carpeta ya está creada. La carpeta ya está creada. Entonces, esta instancia, a la hora de obtener path, lo que nos va a decir es la ubicación ya de la carpeta aquí. Y lo que va a hacer es asignar el archivo aquí. Pero el archivo todavía no existe. Por eso no lo creo así como manualmente. Ahora vamos a comprobar que el archivo existe. Si jugadores config file no existe, pues que lo cree básicamente, y se utiliza un método de create new file. Este create new file no viene de la API Spygot, porque como les comentaba, ya al tratar con carpetas es un poco más complejo y tenemos que utilizar es la API de Java, la API del lenguaje como tal. Y pues resulta que file pues tiene un método que llama create new file. Si nosotros queremos crear una carpeta, se utiliza el método mkdir o dir. Dir si especificamos muchas carpetas. Entonces, porque mkdir es la abreviación de make directory. Directory de directorio, directorio de carpeta. Porque recuerden que file abarca tanto carpetas como archivos. Pero nosotros queremos es un archivo. Entonces, ¿cómo era? Se me olvidó. New file, create new file, eso. Acá me lanza una advertencia, como aquí me la lanzaba. ¿Y por qué? Porque resulta que estos métodos retornan un booleano. Y si el booleano es true, significa de que se creó con éxito. Y si es false, significa que no se creó, pero no realmente por un error, sino que si no existe, pues también va a ser false. O sea, esto solo retorna true si la carpeta se crea por primera vez, básicamente. O sea, si no existe. Y acá hacemos otra estructura try catch, que es porque estamos creando un archivo y resulta que este archivo puede fallar por muchas cosas. Por ejemplo, puede que el path no exista físicamente y no lo va a crear. O sea, no es que resulte que yo, porque lo digo en la carpeta plugins, en la carpeta A y dentro de la carpeta B crea jugadores. Si la carpeta A y la carpeta B no existen, no las va a crear de forma implícita, no las va a crear, las tenemos que crear nosotros. Y por eso aquí nosotros estamos creando la carpeta jugadores. Y pues eso es uno de los errores más comunes que puede saltar. IO exception, y bueno, que si llega a pasar algo raro, que lance un mensaje. Acá se lanzaría un error 100% si no creáramos la carpeta CRI, si eliminamos esto. En este punto, algunos pensarán, oiga, pero si pues yo pues hago save results, ¿no? O sea, yo puedo hacer save results, yo acá en results creo el directorio jugadores. Y yo dentro de jugadores pues llamo jugadores.yml. Y entonces le digo que me lo copie, así como copiaba a los otros. Pues resulta que pues al menos hasta el momento no hay soporte para eso. O sea, no se puede hacer esto. No se puede acceder a carpetas. Solo se puede si el archivo está al mismo nivel de la carpeta padre. O sea, si el archivo está al mismo nivel, chévere. Pero si hay una carpeta, o sea, hay otra carpeta, básicamente ya no se puede. Por eso es que hay que hacerlo tan manual, tan rudimentario, como comúnmente se haría si estuviéramos haciendo un programa en Java. Entonces, pues bueno, por ese motivo no se puede utilizar esto de jugadores. Se me olvidó mencionar una cosa, que acá save results. La segunda opción nos decía false. False, acá como lo pueden decir, es replace, o sea, que lo sobrescriba, o sea, que lo reemplace. Obviamente no queremos eso, porque si el jugador el creador del servidor ya tiene su propia configuración, ¿por qué la vamos a sobreescribir cada vez que se cargue? O sea, sería un fallo de lógica terrible. Entonces, pues no queremos sobreescribir la vaina esta, que solo se la ponga la primera vez si no existe y ya. O sea, si no existe, créaselo. Y si ya existe, no lo reemplaces, no es necesario. Es otra forma de decirle eso. Este false es como decirle aquí que si ya existe, no lo cree. Y si no existe, que lo cree. Es otra forma de decirlo así. Por eso, pues, acá es más sencillo porque estamos utilizando la API de Spygot. Y entonces aquí, una vez ya creamos el archivo, acá cuando ejecutamos create new file, ahora sí, ya nos venimos a jugadores y creamos new document
jugadores.yml. Esto no lo tienen que hacer de forma manual. Yo lo estoy haciendo de forma manual para que me entiendan cómo es el proceso de creación de un archivo. Entonces, ahora sí, una vez se ejecuta esta instrucción, este archivo se crea si todo está en orden y no salta ningún error. Pero ahora recuerden, ya creamos el archivo físicamente, pero ahora falta vincularlo a la configuración. Y en este punto sí ya es lo mismo, que anteriormente se hacía. Cogemos la instancia de la configuración e inicializamos YAML configuration. Ya luego lo que hacemos es utilizar pues el método load para vincular la instancia de configuración al archivo físico que ya acabamos de crear. Entonces lo vinculamos y todo chévere. Si ocurre un error, que nos lo notifique y ya. Y llegado a este punto, ahora sí, ya terminamos. Eso fue todo. Recuerden que, bueno, hay una diferencia cuando los archivos... O sea, yo puedo decir que la principal diferencia es cuando queremos crear archivos al nivel de la carpeta principal, archivo.yml, que es a mi parecer un poquito más sencillo. Y ya luego están las carpetas, cuando queremos meter archivos dentro de ellas, porque también tenemos que crear la carpeta con la API de Java, no la API de Spygo, y ya luego debemos crear dentro de esa carpeta, pues, los archivos que querramos, básicamente. Y ya, eso es todo. Llegado a este punto, pues vamos a compilar el plugin y lo vamos a correr por primera vez, pues para que vean que lo que les acabo de explicar, pues aplica para eso. Como no es necesario ni siquiera meterme al servidor, pues yo solo lo compilo, elimino la carpeta de configuración y pues lo voy a copiar de acá. 1010, perfecto, replace. Ya se reemplazó y bueno, acá yo tengo mi archivo, mi servidor realmente. Entonces lo que voy a hacer es reload confirm. Y entonces ahora quiero que se fijen que al recargar el servidor se va a crear archivos de configuración. Según la lógica de como lo tenemos el plugin, recuerden, este archivo de configuración se está cargando gracias a save default config. Pero si no creamos el archivo de configuración config.yml, es necesario crearlo de una forma. En este caso lo que hace es que al momento de crear el file, que getDataFolder, irónicamente getDataFolder me pasa la ruta del archivo de configuración, pero eso no quiere decir que exista o no exista. O sea, aquí en este momento, si no tuviéramos save default config, esta ruta no existe. Entonces hay que crearla y por eso acá se utiliza getParent mkdirs, básicamente. Y ya luego, pues eso. Entonces acá lo que estamos haciendo es crear esa carpeta gracias a save default config, pero si no la tuviéramos, se estuviera creando gracias a esto de aquí. Ahora, nos vamos acá adentro y ahora vamos por orden, como lo íbamos explicando. Existe config.yml, no porque creamos un archivo que llamará config.yml, sino porque estamos utilizando save default config. Todo chévere hasta ahí. Ahora, crear mundo config. Acá se vincula, se crea. Como se puede ver, tenemos mundos.yml. Mundos.yml se ubica donde getDataFolder, o sea, en la carpeta principal. Y no se está creando, se está pasando de save results, se está pasando de aquí. Obviamente lo tenemos que tener físicamente. Si no lo tenemos físicamente, esto se va a romper porque no tiene de ningún lugar donde copiar. Y esto, pues, esta carpeta lo va a eliminar porque no cumple con ningún propósito. Ahora tenemos la carpeta jugadores. Nos metemos. La carpeta jugadores se creó gracias a ¿qué? Gracias a esta línea de aquí. Agarra el path de la configuración del plugin, que sería esta parte de aquí, y además súmale jugadores. Y entonces, si la carpeta no existe, mkdirs. Ojo, si yo acá creara create new file, me estaría creando un archivo jugadores al mismo nivel. Pero pues gracias a eso, pues no se está creando ese archivo, sino que se está creando una carpeta. Básicamente. Aunque creo que también daría problemas con el tema de los directorios, porque esta barra ya aplica directorios y tal, pero bueno, ya son temitas un poco que si quieren profundizar ya tendrían que, bueno, que si quieren saber cómo funciona al 100% ya tendrían que profundizar de cómo sirven los directorios, cómo se crean, etc. Y siguiendo por acá, ya dentro de la carpeta tenemos jugadores.yml. Jugadores.yml, ¿dónde viene? Pues de agarrar la instancia de la carpeta jugadores config folder, agarramos el path y le metemos jugadores.yml. Pero en ese punto todavía no existe. Existe en este momento. Cuando comprobamos de que si la carpeta no existe, que la cree. Recuerden que aquí lo que nos bota es un resultado. O sea, nos dice, oye, estás ignorando el resultado que te bota, pero pues yo no lo necesito, básicamente. Y entonces acá lo que hace es crearlo. Y acá lo tenemos. Y ya luego, pues internamente esto sí no lo podemos ver. No lo podemos ver directamente. Pero pues lo que hace es vincular este archivo de acá con esta instancia de acá. Entonces ya luego esta instancia es la que nosotros vamos a utilizar para manipular el archivo, que es gracias a estos métodos. Ya luego, pues más adelante, si es necesaria una demostración, pues básicamente recuerden compartir la instancia, o sea, bueno, repartir la instancia del plugin principal y acceder a estos métodos, al igual que como lo haríamos con get
config. Bueno, en esta zona no puedo utilizar getConfig, casi lo puedo utilizar. Es como cuando nosotros haríamos getConfig para obtener el archivo principal, pero con los métodos que nosotros creamos que nos retornan respectivamente jugadores config o mundos config. Por lo que llega a este punto, me quedó redondito el video como en 35 minutos, por lo que bien por ese lado. Entonces nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Recuerden que vamos a ver ya luego los archivos dinámicos, o sea, de cómo hacer de que, digamos, un archivo se cree cuando un jugador entra al servidor, o que un archivo se cree por X o Y motivo, que sea dinámico, básicamente. O sea, ya no es tan manual aquí venir a decirle, oye, en la carpeta tal mete jugadores. No, ya tenemos que utilizar ya valores que cambian constantemente. Por lo que, bueno, esa parte va a estar interesante. Así que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.